Estimados, bienvenidos a la clase número 27 de la asignatura de calidad y mejora continua en la minería. Hoy, en esta sesión, voy a complementar lo que revisamos en la última sesión de Teams, donde estuvimos hablando sobre el procedimiento de control operacional y cómo se elabora un registro para dicho procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Resulta que cuando nosotros queremos elaborar un procedimiento de control operacional, lo que realizamos es el análisis del proceso en la mayor profundidad que podamos realizar este análisis, evidentemente en función de las capacidades que tengamos en ese momento. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que al realizar este análisis, nosotros nos concentramos en los 9 elementos que componen un proceso, a los que ya me he referido con mayor profundidad muchas veces, y empezamos a detectar cuáles son las distintas variables que se consideran en cada uno de estos elementos. Y luego reparamos en los parámetros para dichas variables. Si lo quisiéramos nosotros ejemplificar, podríamos indicar que una de las variables para un proceso podría ser efectivamente el de perforación y tronadura. Podría ser que estemos considerando la cantidad de fierros que se van a ingresar para las máquinas. Entonces, nosotros diríamos que la variable en este caso sería el número de aceros que se van a utilizar para la perforación. Y luego podríamos señalar que el parámetro podría ser 1 o 2 barras, por poner un caso. ¿Ya? Ahora, si nosotros quisiéramos elaborar un registro, tenemos que fijarnos en registrar que justamente es ese el parámetro que estamos controlando. Es decir, en este caso, si son 2 o 3 barras, vamos a tener que anotar esas 2 o 3 barras. Luego, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros elaboramos un registro, podríamos decir que es una suerte de continuación de la ficha de proceso que hemos elaborado con anterioridad. ¿Qué significa? Significa que tenemos que empezar a mirar los parámetros que queremos medir o comprobar, y eso es lo que vamos a colocar nosotros en nuestro formulario o en los casilleros que van a tener nuestros formularios. Solo a manera de ejemplo, algunas cosas que tendríamos que considerar de estos 9 elementos si quisiéramos elaborar una ficha, o mejor dicho, un registro o un formulario. Yo me voy a plantear en términos de un formulario tipo reporte del turno. Entonces, ¿qué debería tener nuestro formulario? Podríamos dividirlo en al menos unas 2 partes. ¿Sí? Es decir, el registro de las condiciones al inicio y las condiciones al término del proceso. ¿Esto qué significa? Que si nos concentráramos en esta primera parte, deberíamos dejar registro de las coordenadas en tiempo y en ubicación, si es que van a cambiar, del proceso que estamos llevando a cabo. Luego tendríamos que en las entradas dejar registro de, por ejemplo, los insumos y la información que está entrando a nuestro proceso, así como también la información que tiene que ver con la energía que le estamos aportando al proceso. Por el otro lado, cuando hablamos de la condición inicial, vamos a tener que nosotros hacer una suerte de enumeración de los parámetros que estamos detectando, los parámetros en uso en ese momento para los equipos, para el entorno y para los materiales. Ahora, si lo quisiéramos traducir a algo práctico, voy a mandarme un... Voy a especular. Si fuera, por ejemplo, el proceso de cargueo y transporte, quizás lo que voy a tener que registrar al comienzo es dónde se encuentra, dónde estoy trabajando ese día. Supongamos que fuera un banco. Estoy en el banco número 5. Esa es mi coordenada. Y estoy partiendo a las, no sé, 11 de la mañana. Eso es lo que voy a dejar anotado como inicio de turno. Luego tendría que anotar qué es lo que está ingresando en este proceso. Así que seguramente voy a tener que anotar la cantidad de petróleo que se le cargó a las máquinas durante el proceso de carga de combustible para las distintas maquinarias que estoy usando. Estoy pensando en cargadores, estoy pensando en camiones. Por el otro lado tendría que indicar cuál es la información. Claro, según la pauta o señalar que según las indicaciones durante el día. No sé, puede ser de que lo que se esté colocando acá, que se trata de que la información es
hacer el cargueo y el transporte del material de la tronadura del día 16 de abril, una cosa de ese estilo. Y luego, en términos de energía, bueno, ya algo les mencioné. Ahora, cuando estamos hablando de las condiciones iniciales, tendríamos que señalar qué condiciones iniciales encontramos en los equipos. Seguramente van los orómetros, odómetros, va la cantidad, el kilometraje de algunos equipos, van los niveles de los estanques, la condición de los lubricantes, la condición de presión, de temperatura que puedan tener. Y luego, respecto a los materiales, en este caso no aplicaría mucho porque no estaríamos usando, como podría ser el ejemplo de otra operación minera. Luego, cuando hablamos de lo que registramos respecto a la infraestructura, principalmente es identificación. Podría ser otra cosa, pero yo mencionaría que sería identificación. Por ejemplo, podríamos tener en ese mismo libro cuáles son los camiones que se ocuparon y cuáles son los cargadores. Aunque siempre sean los mismos, pero seguro que algunos de los que ya tienen experiencia saben que se registra, se trata del camión tanto y el cargador, y bueno, va a depender de la empresa. Algunos los tienen enumerados y otros simplemente los separan por la marca del cargador que están usando, cuando tienen de distintas marcas. Luego, respecto a los recursos humanos, ¿qué es lo que se hace ahí? Se deja registro de quiénes son los responsables del proceso. Tenemos que dejar registro de quién está, escuchen, dejar registro de quién es el que registra, ¿ya? Y quiénes son los que están llevando a cabo las operaciones. Así que probablemente ustedes van a encontrar que en este report del turno podría aparecer el nombre del jefe turno y el nombre del equipo de las personas o las personas que están trabajando durante ese día. Luego, respecto a las actividades, principalmente lo que se hace ahí es anotar una suerte de timing, ¿m? Respecto a qué cosas van ocurriendo. Habitualmente, si uno lo lleva a una suerte de libro de turno, uno anota, bueno, hoy día a las 11 de la mañana lo que se partió con la carga de combustible, o a las 10 de la mañana, suponiendo que partió el cargueo a las 11, bueno, a las 10 de la mañana se comenzó el suministro en terreno de petróleo para los cargadores y para los camiones. Se anota que a las 11 de la mañana parte el turno, podría indicar que a las 13 horas se tuvo que hacer un cambio de máquina, puesto que hubo una avería en uno de los cargadores. Se anota, pero se va dejando la hora en que van ocurriendo las cosas. Luego podríamos colocar algunos hechos, o mejor dicho, observaciones que hacemos durante ese proceso. Podría ser de que anotemos que hubo una falla, podría ser de que se recibió una orden que significaba cambiar algo, o podría ser que se anote algo tan cotidiano como que se recibió la visita del prevencionista, o que se produjo algún pequeño temblor, o que se dejó registro de la visita, por ejemplo, de alguien que hubiera venido a hacer Najiomín. ¿Ya? Luego, finalmente, ¿qué es lo que dejamos? Otra vez, cuando me refiero a la posición inicial, o sea, la posición final, tenemos que considerar que, claro, seguramente estamos dejando registro de a qué hora terminó el turno y en dónde nos encontramos ubicados, ¿ya? Y finalmente tenemos lo mismo respecto a la condición, tendríamos que hacer las mismas mediciones, es decir, el mismo registro para la situación en la que se encuentran los equipos al final del turno. Por ejemplo, podría ser de que anotamos que los equipos estaban en ciertas condiciones, que la temperatura ambiente podría haber sido de tal estilo, ¿ya? Y en el otro podríamos indicar también lo mismo, al final del turno. Luego, respecto a la salida, ¿qué es lo que anotamos? Nosotros anotamos el resultado en general. Podría ser que si fuera este proceso de cargueo de transporte, el resultado final es qué porcentaje se logró movilizar, si se movilizó completamente el material de la tronadura o si es que hubo alguna dificultad, o cuánto de ese material se fue al botadero estériles y cuánto se fue a la planta de chancado. Probablemente va a estar señalado como número de camiones que fueron a un lado u a otro. Quizás no va a venir registrado como toneladas. Y finalmente, nosotros entendemos de que este registro es una fotografía de cómo funcionaron las operaciones durante un turno, que es lo que yo estoy buscando y es lo que expliqué en la sesión anterior. Bien, espero que esto haya servido como para aclararle a aquellas personas que no estuvieron presentes y que lo pueden utilizar para elaborar
el procedimiento y el registro que estoy pidiendo como segunda evaluación. Hasta aquí lo dejo. Nos vemos.